nuestra última clase. ¿Sí? El día de hoy es nuestra última clase, ¿vale? Entonces nos vamos a apurar para terminar nuestro módulo 4. La clase pasada, ¿todos tienen a la mano su libro? ¿Sí? Ok. La clase pasada nos quedamos en la actividad número 2. Bien. Ahorita vamos en la página número 81, vamos a iniciar nuestro tema de derecho penal. Vamos a leer nuestro concepto, que dice, existen tantas definiciones de derecho penal como autores de ellas. Para Eugenio Cuello Colón, es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad, con que aquellos son sancionados. Por su parte, Raúl Carranca y Trujillo considera que es el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación. De los conceptos anteriores podemos concluir que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que define los delitos, determina las penas y las medidas de seguridad que se imponen a los delincuentes. Vamos a ver entonces lo que viene siendo delito. Delito nos dice la enciclopedia jurídica que señala que se considera delito a la conducta típica, antijurídica, culpable y constitutiva de una infracción penal. El artículo 6 del Código Penal del Estado de México vigente establece que el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Tomaremos para este curso el concepto que establece el código en cita, desglosando los términos que tenemos. Conducta. Conducta es toda acción u omisión sancionada por la ley. Típica, referida a que encuadra en un tipo previsto por la ley. Antijurídica, es contraria a derecho. Culpable, es la posibilidad de recriminación dirigida al sujeto activo del delito. Punible, se refiere a la consecuencia jurídica, que viene siendo la coerción, la coerción penal o la pena. Ahora, vamos a ver también, ¿tienen alguna duda sobre lo que acabamos de leer con referente a lo que viene siendo el concepto de penal, el concepto de derecho penal? ¿No tiene ninguna duda con el concepto de derecho penal? No. Ok. ¿Del concepto de delito? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Bueno, vamos a ver entonces lo que vienen siendo las penas y medidas de seguridad. Para empezar, vamos a ver, dice, siguiendo con el Código Penal del Estado de México vigente, el artículo 22 señala que las penas y las medidas de seguridad que puede imponerse con arreglo a dichos códigos son, para penas son prisión, que viene siendo la privación de la libertad, que puede ser desde 3 meses hasta 70 años, que es la máxima. Ahora, la multa. La multa es el pago de una suma de dinero al Estado. La reparación del daño es la restitución del bien obtenido por el delito, con sus frutos y accesiones, y el pago, en su caso, del deterioro o menoscabo. Trabajo en favor de la comunidad. Este consiste en la prestación de servicios no remunerados, referentemente en instituciones públicas, educativas y de asistencia social o en instituciones privadas, pero que sean asistenciales. Ahora, también viene la que viene siendo la suspensión, destitución, inhabilitación o privación del empleo, cargo o comisión. Este se da por ministerio de ley o se impone como pena independiente. La suspensión o privación de derechos también se da por ministerio de ley o se impone como pena independiente. Ahora, la publicación especial de la sentencia consiste en la inserción total o parcial de ella, hasta en 2 periodos de mayor circulación, hasta en 2 periódicos de mayor circulación en la localidad. Bien, vamos a pasar a la siguiente página. Todavía seguimos con lo que viene siendo las penas. Ahora, también una de ellas es el decomiso de bienes, productos de enriquecimiento ilícito, que este consiste en la pérdida de su propiedad o posesión. Su importe se aplicará en forma equitativa a la procuración
y administración de justicia. El decomiso de los instrumentos, objetos y efectos de delito consiste en la pérdida de la propiedad o posesión de los instrumentos, objetos y efectos del delito a favor y en forma equitativa en la procuración y administración de justicia. Las penas utilizadas de manera más frecuente son la prisión y la multa. Ahora, vamos a ver también lo que viene siendo las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, uno de ellos empezamos por confinamiento. El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. Lo que a veces llaman arraigo domiciliario, que también lo puedes llevar a cabo en tu domicilio y ahí mientras estás en proceso o en juicio y mientras te dictan sentencia puedes estar en tu domicilio o en algún lugar donde el Estado o el gobierno te lo imponga. Ahora, vamos a ver lo que viene siendo prohibición de ir a un lugar determinado. Este se extenderá únicamente a aquellos lugares en los que el sentenciado haya cometido el delito y residiere el ofendido o sus familiares. A lo que se refiere es de que cuando una persona comete un delito, a lo mejor quizá de lesiones o no sé, alguna patria potestad, etcétera, de acuerdo a lo que se haya generado durante ese juicio o porque se haya generado ese juicio, es por eso que la ley a lo mejor considere prudente que el que agredió no puede andar cerca del lugar donde está la persona a la que él agredió. ¿Sí entendieron este concepto? ¿Sí? Ok, bien. Ahora, va también vigilancia de la autoridad. Siempre todas las medidas de seguridad van a tener una vigilancia de la autoridad. Ahora, el tratamiento de inimputables. Aquí se trata de que el inculpado será declarado en estado de interdicción para efectos penales e internado en un hospital psiquiátrico o establecimiento especial por el término necesario para su tratamiento bajo la vigilancia de una autoridad. A lo que se refiere es que a lo mejor se considera que esa persona cometió un delito. ¿Por qué? Por cuestiones a lo mejor psicológicas, por lo tanto, el juez va a determinar que esa persona, en vez de que que culmine su sentencia en un lugar de readaptación social, el juez determina que va a ser en un centro de psiquiátrico o alguna cosa así, para que se establezca bajo un tratamiento. Ahora, la caución de no ofender. Aquí consiste en la garantía de que el órgano jurisdiccional puede exigir al sentenciado para que no repita el daño causado al ofendido. Ahora, la amonestación. La amonestación consiste en la advertencia que el órgano jurisdiccional hace al inculpado, explicándole las consecuencias del delito que cometió, incitándole a la enmienda, o sea, a que vuelva a caminar por el buen camino. Eso es a lo que se refiere con enmienda. ¿Para qué? Para que no tenga consecuencias legales y ahí le va a explicar cuáles van a ser ahora sí que en caso de que volviera a cometer un delito, va a tener ¿cómo se dice? Va a tener que tener a lo mejor más consecuencias. ¿Por qué? Porque va a volver a reincidir. Cuando una persona comete un delito por primera vez, a lo mejor puede tener más opciones de salir libre, pero cuando tú ya vuelves a reincidir, ya es mucho más baja tu posibilidad de quedar en libertad, porque ya estás volviendo a cometer otro delito, ¿sale? Y eso es a lo que se refiere con la amonestación, que le van a explicar al inculpado cuáles son las consecuencias del delito que cometió, incitando a la enmienda y preveniéndole de las penas que se imponen a los reincidentes. Ahora, el tratamiento. El tratamiento va a consistir en la aplicación de medidas de naturaleza psicoterapéutica, psicológica, psiquiatra o reeducativa, con perspectivas de género. Bueno, hasta aquí terminamos lo que viene siendo las medidas de seguridad. Ahora, ¿tienen alguna duda al respecto de ellas?
seguros. Ok. Bueno, vamos entonces a pasar a nuestro siguiente subtema, que viene siendo la clasificación de algunos delitos en el Estado de México. Dice, en este apartado observaremos la clasificación de los delitos en el Código Penal del Estado de México vigente, dependiendo del bien jurídico que tutelan, cuando se someten y la sanción que les corresponde. Cabe aclarar que la legislación sufre cambios de acuerdo con la necesidad de cada espacio y tiempo. A lo que se refiere es que se va modificando de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en el día a día. Ahora, vamos a ver lo que vienen siendo los delitos contra la familia. Los delitos contra la familia es la bigamia. La bigamia que viene siendo el que estando unido en matrimonio no disuelto ni declarado nulo contraiga otro matrimonio con las formalidades legales. A este es a lo que se le llama bigamia. Aquí viene también lo que viene siendo su sanción, que es de 1 a 4 años de prisión y de 50 a 400 días de multa. Ahora, el incumplimiento de obligaciones. Esta se da cuando el obligado por la ley, sin motivo justificado, abandone a sus descendientes o a sus ascendientes, cónyuge, concubina, concubinario o acreedor alimentario, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia. Este va a tener una sanción de 2 a 5 años de prisión y de 30 a 500 días de multa. La violencia familiar. La violencia familiar también es un delito y lo comete el integrante de un núcleo familiar que haga uso de la violencia física o moral en contra de otro integrante de ese núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, o cause menoscabo en sus derechos, bienes o valores de algún integrante del núcleo de su familia. Y este va a tener una sanción de 3 a 7 años de prisión y de 200 a 600 días de multa y un tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo. Bueno, ahora vamos a pasar. Dice, la protección de la familia como base de la sociedad resulta primordial. Por ello, la legislación penal vela por los intereses de esta, contempla diversas conductas como tipos delictivos. Bien, ahora vamos a pasar a los delitos contra la vida y la integridad corporal. Los delitos contra la vida y la integridad corporal son, uno de ellos es lesiones. Lesiones que es quien genere cualquier alteración que cause daños en la salud producida por una causa externa. Este va a tener una sanción. La sanción va a variar de acuerdo con la gravedad de las lesiones de 3 meses a 8 años y de 30 a 250 días de multa, dependiendo las lesiones que se le determine. El homicidio. El homicidio es el que priva de la vida a otro. Este va a tener una sanción y también va a variar. Su sanción va a ser desde los 10 años hasta los 70 años de prisión y de 250 a 5,000 días de multa. Bien, ahora, la manipulación genética. La manipulación genética es quien con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o taras, manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo, fecunde óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana o mediante la clonación u otros procedimientos pretendan la creación de seres humanos. Este va a tener una sanción de 2 a 6 años de prisión, inhabilitación hasta por el mismo tiempo para desempeñar el empleo, cargo o comisión público, profesión u oficio y multas hasta 300 días de salario. Ahora, por último, la disposición de células y procreación asistida. Esta va a ser quien disponga de óvulos o espermas para fines distintos a los autorizados por sus donantes o depositarios. Implante a una mujer un óvulo fecundado sin su consentimiento o sin el de los donantes o depositarios,
aún con el consentimiento de una menor de edad o de un incapaz para comprender el hecho o para resistirlo. Este va a tener una sanción de 2 a 7 años de prisión y 500 días de multa. Dice, el respeto a la vida como el derecho más valioso del ser humano no admite justificación para que se lesione, manipule o se interrumpa. Por ello, en el Estado de México, la legislación penal considera estas conductas como delictivas. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra página número 86 y seguimos viendo nuestro cuadro de delitos. Ahora vamos a ver delitos contra la libertad y la seguridad. Dice, el primer delito que maneja aquí nuestro cuadro es la privación de la libertad. En ella también se maneja lo que viene siendo el secuestro. Aquí te dice que quien prive a una persona de su libertad está cometiendo un delito. Quien por cualquier medio obligue a una persona a prestarle trabajos y servicios personales sin la debida retribución o celebre un contrato que ponga en condiciones de servidumbre a otro o afecte su libertad de cualquier modo, está cometiendo un delito de privación de la libertad. Ahora, también quien por medio de la violencia o la coacción impida a una persona ejecutar un acto lícito o la obligue a ejecutar lo que no quiere, sea lícito o ilícito, está cometiendo algún delito. ¿Por qué? Porque todos tenemos la libertad de decidir qué es lo que queremos hacer. Ahora, también se maneja lo que viene siendo el secuestro, pero este se quedó derogado a partir del 2017, por lo tanto, queda nada más en privación de la libertad. Bien, y este se va a manejar de 1 a 4 años de prisión y de 30 a 100 días de multas. Bien, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo, y dice aquí hasta abajo de su cuadro, dice, hoy en día uno de los problemas que aqueja a nuestra sociedad en el Estado de México tiene que ver con los delitos de libertad y de seguridad. De acuerdo con todo lo que viene siendo la delincuencia, son uno de los delitos que más se está presentando en la actualidad. Bien, ahora vamos a ver lo que viene siendo los delitos contra la libertad sexual. Estos viene siendo el hostigamiento. Este es quien con fines de lujuria asedie a una persona de cualquier sexo que le sea subordinada, valiéndose de su posición derivada de su relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique jerarquía. Este va a tener una sanción de 6 meses a 2 años de prisión o de 30 a 120 días de multa. También viene manejándolo el acoso sexual. Este va a ser que con fines de lujuria asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima. Quien sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósito de lujuria o erótico sexual grave, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma imágenes, textos, sonidos o la voz de una persona, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio. Este va a tener una sanción de 1 a 4 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Ahora, va a manejar también aquí en la libertad sexual el delito de estupro. El estupro es quien tenga cópula, o sea, que tenga relaciones sexuales con una persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de seducción. Este va a tener una sanción de 1 a 5 años de prisión. Ahora, la violación. Dice, quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta. Esta va a tener una sanción de 10 a 20 años de prisión y de 200 a 2,000 días de multa. Ahora, dice, la violación a la autodeterminación sexual
contraviene el derecho universal de la libertad, dignidad e igualdad. Por ello, la legislación estatal considera como delitos las conductas señaladas en el cuadro. ¿Tienen hasta aquí alguna duda sobre los delitos que acabamos de mencionar? Sí, profe, bien, está bien. Ok, bueno. Entonces vamos a pasar a lo que viene siendo nuestra actividad número 4. Aquí te dice, van a poner en este cuadro que están mostrando aquí, vas a poner cuáles del cuadro que acabamos de leer, cuáles son los delitos de mayor incidencia y qué propuestas darías para su disminución o desaparición de ese delito. De acuerdo a lo que viene siendo en el cuadro. Eso lo van a hacer ustedes con calma y posteriormente me lo envían por clase, ¿sí? Ya está el apartado del módulo 4, ¿sale? Ahora, vamos a ver por último, bueno, lo que viene siendo el derecho laboral, ¿sí? El derecho laboral nos maneja, dice que Alberto Trueba Urbina señala que el derecho del trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida humana. Néstor de Lozano escribe que el derecho del trabajo es un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. De acuerdo con los autores, se puede definir al derecho del trabajo como el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre trabajadores y patrones, o lo que se llamaba obrero-patronales. En su artículo 20, la Ley Federal del Trabajo señala que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Ahora, aquí viene la actividad número 5. Te dice, elabora un cuadro comparativo de los artículos 5 y 123 constitucionales. Vas a poner cuáles son los derechos del artículo 5 y del artículo 123 y las obligaciones también de ambos artículos. Y en nuestras siguientes páginas vienen esos artículos. Damos vuelta a nuestra página, la página número 90, y viene el marco jurídico del artículo 5 y del artículo 123. Solamente vamos a ver ahorita el artículo 5, ya que el artículo 123 está muy, muy largo. Entonces, ustedes ya con calma lo pueden leer y pueden hacer su actividad número 5. Bien, vamos entonces a ver, dice, en materia laboral es el conjunto de leyes que regulan las relaciones entre trabajadores y patronales. Para este curso solo abordaremos los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En nuestro artículo número 5 nos dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. Solo por determinación judicial puede vetarse este, quedando prohibido privar del producto de su trabajo a cualquiera, si no es por una resolución judicial. Ahora, en cada estado la ley señala cuáles son los requisitos para el ejercicio de las profesiones. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezca la ley respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos consejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo o la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. El contrato de trabajo solo obligará a prestar servicios convenidos por el tiempo que fije la ley sin poder exceder de 1 año en perjuicio del trabajador y no podrá excederse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato por lo que se respecta al trabajador solo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Bien, ahora, aquí a continuación nos habla de lo que viene siendo el artículo 123. Nada más voy a leer los primeros 2 párrafos. Dice, toda persona tiene derecho a un trabajo digno, socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Ahora, también nos dice que el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán. Bien. Ahora, aquí más abajo, si se dan cuenta, empieza lo que viene siendo el apartado A, que este va a concluir hasta lo que viene siendo la fracción número 31, por lo tanto, no las vamos a alcanzar a leer, pero ustedes las leen para hacer su actividad número 5 y puedan distinguir cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de ambos artículos, ¿sí? Bien, ahora vamos entonces a pasar lo que viene siendo nuestro último tema, que viene siendo condiciones generales de trabajo. Este dice, son las circunstancias mínimas para la prestación de un servicio. La primera, que viene siendo el inciso A, te dice cuáles son las jornadas de trabajo. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo o sus servicios. La duración máxima de una jornada laboral es la siguiente. 8 horas para la diurna, que es entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, pero solamente son 8 horas. 7 horas para la nocturna. Esta va a ser entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Pero también nada más se van a manejar únicamente 7 horas de acuerdo al horario en que ingreses al trabajo. 7 horas y media horas para la jornada mixta. Esta va a comprender de los 2 periodos, o sea, entre las 6 y las 6 de la mañana, o sea, durante ese periodo de las 12 horas, va a quedar un horario nada más de 7 horas y media, sin que el nocturno, pase de 3 horas y media. Bien, dice, por circunstancias extraordinarias, la jornada de trabajo puede prolongarse sin exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Hablamos de horas extraordinarias de trabajo, las que se pagan en un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada de trabajo normal. Ahora, dice, B, días de descanso, dice. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador gozará al menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Son días de descanso obligatorios el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, el 25 de diciembre y aquellos para efectuar elecciones ordinarias. C. Las vacaciones. Cuando el trabajador tenga más de 1 año de servicio, disfrutará de vacaciones pagadas que no serán inferiores a 6 días laborables y que aumentarán 2 días hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de labores. D. El salario, que es la retribución que el patrón debe pagar a los trabajadores por su trabajo.
El salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia. El aguinaldo es el derecho anual equivalente a 15 días de salario, por lo menos, que debe cubrirse antes del 20 de diciembre de cada año. F. Utilidades. Dice, los trabajadores gozarán de las utilidades de las empresas de acuerdo con lo que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, efectuándose dentro de los 60 días siguientes a la fecha que deba pagarse el impuesto anual. Hasta aquí terminamos lo que viene siendo nuestros temas del módulo 4. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Todos pudieron agarrar su guía que les mandé en lo que viene siendo el grupo de nociones de derecho de WhatsApp. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí culminaríamos lo que viene siendo nuestras clases de nociones de derecho y de acuerdo a lo que viene en nuestro temario con el libro. ¿Alguien tiene alguna duda sobre algo? No. Bien. Entonces, chicos, de mi parte sería todo. Ya vamos a iniciar lo que viene siendo nuestros próximos exámenes. Les deseo mucha suerte y mucho gusto en conocerlos y nos estaremos viendo ahorita más tarde en nuestra materia de problemática social. Cuídense mucho y que tengan una excelente mañana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, maestra.